Y llegó la máxima. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Si es que se buscan, entonces se encontrarán. Ay, oigan, hoy es uno de esos días en que, no sé si les ha pasado que luego sueñan que andan en la calle, y que la gente se les queda viendo y en el sueño, ¿verdad? Y que, ay, que me verán, que me verán, que me verán, y luego descubren que no traen ropa. ¡Ay, qué cosa! Hasta se despierta uno todo espantada, así de que qué cosa tan horrible. Bueno, pues así pasa. Entonces, ahorita todo puede pasar en este video. De hecho, pues como son las notas de la realeza, que no iba a ser originalmente notas de la realeza, pero King Lucho, Reina Universal Eterna, no nos queda de otra. Esto realmente es de la realeza. Entonces, bueno, chicos, fíjense, estoy preparada para todo. Si se pone la cosa muy impertinente con Lucho, chancla, chancla de tía, que no puede faltar. Pero como tengo que estar elegante, a la altura de las circunstancias, tacón, plataforma, todo. O sea, yo estoy a la altura de las circunstancias y también estoy con el arma más letal de cualquier día que podemos tener. Entonces, bueno, preparada para todo, soy 4x4, soy una chica no tan chica, pero todo terreno. Entonces, bueno, pues aquí estamos, chicos, y aquí con la Pride Chandelier, estrenada este mes y que se usará, es cuestión de capricho y de gusto. Ahora en junio, que es el mes del Pride, que habría de ser todos los días, todos los meses, toda la temporada, y que realmente nos provoca orgullo ser de la comunidad. Aquí está incluida en mi comunidad LGBT, hay una H, es de heterosexualidad. Cada vez están más escasos los elementos humanos heterosexuales, entonces también están incluidos todos. Esto nos habla del orgullo de ser una raza humana, capaz de ser tolerante y respetuosa. Por lo tanto, vamos a ver, ay, las 10 favoritas de King Lucho para el Supranational, chicos, que está a todo lo que da. Oigan, antier, ¿cuándo fue ayer? ¿Qué pasó? Pues que nos cambian el horario. Esta mujer necesita producción. No fue de que a las 8 de la mañana que inicia la preliminar femenil, pues resulta que yo andaba hasta fuera de mi casa para prepararme, llegar, hacer toda esta talabartería y hacer el en vivo a las 11. Ilusa, a las 8 de la mañana que andaba en la calle, empieza el certamen, la preliminar, chicos, pues no. Así que no. ¿Saben ustedes quién es Delia Fiallo, por ejemplo? Una dramaturga que hace menos dramas que ustedes. Porque ahora me están diciendo todo el tiempo, Cuquita, hoy no nos vas a dejar plantados como ayer. Todavía no lo supero, chicos. Fue algo que se salió del alcance de mi voluntad. Así es de que, pues así las cosas. Y bueno, pues vamos a recibir acá a mi invitado real, a un rey que tiene muchas coronas. King Lucho está aquí. Hermoso, qué bárbaro. Hola, amigo. Pensé que no te iba a encontrar aquí, que estabas participando en el Supra. Ay, amigo, no. Yo soy mucho para el Mr. Supra. Yo Tú voy eres para el... Supra del Supra. Claro. Yo voy para el Miss Supra, no para el Mister. El Mister me queda chico. Estoy entendiendo cosas. Me encanta. Como dijo mi amiga la cocainómana, me gusta estar y ver entre líneas. Ay, por favor, entre líneas, entre cada... Cuanto más largas, mejor. ¿Cómo andas, mi Las, amor? las líneas y todo en la vida. Absolutamente. Mientras no entre el sol, ¿cómo estás, mi vida? Si es estéticamente perfecta, emocionalmente bien también. ¿Tú? Ay, yo también, amigo. Yo estoy, mira, mejor me perjudica. Sí, lo sé. Ya en la vida hemos tenido tantos excesos que ser excesivamente feliz tampoco hace bien. Por favor, y seguimos teniendo excesos, no lo hablemos en pasado. Bueno, van variando los excesos y luego los retoma una, ¿eh? Ay, sí, y los retomás mejor. Con sabiduría o con resignación, ya no sé, pero una cosa es parte de la otra. Con las dos cosas. Así es, así ocurre. Fíjate que algo que me está pasando, y a lo mejor a ti también, es que conforme tu plataforma va creciendo, vas explorando contenidos, te vas relacionando con más gente del mundillo, de los certámenes de belleza, de pronto te vas interrelacionando tanto con los chicos y las chicas, con los directores, que dices, ay, no quiero que me secuestren lo que tengo que analizar, porque de pronto ya te sientes hasta con compromiso.
Ay, sí. Sí, amigo, qué sé yo. Uno tiene que andar experimentando, ¿viste? Mientras crezca el canal y la gente le guste. Eso es lo fundamental. Viste que es un canal, tenemos canales polémicos. O sea, son Mucho. canales polémicos. Pero a mí me divierte, yo estoy muy cómodo con mi canal polémico. Creo que va a seguir siendo así hasta el día que me muera. O Yo venía sea, de un canal que era bastante delicado, que era el canal de Desagüe, pero ese era otro. Y ahora pues un canal de YouTube y de pronto la gente, si no dices lo que piensan en ese momento y de quien piensan que debes de alabar y a quien no criticar, bueno, se te arma aquello, un pleito peor que un divorcio. bueno, pero eso es problema de la gente que se enoja. Yo la verdad, a mí no me interesa, yo te doy mi opinión, por algo tenemos un canal y cada uno da su opinión, amigo, esto es libertad absoluta, que es lo que nos da. El otro día estaba hablando con vos de la libertad de YouTube, ¿te acordás que vos estabas hablando el otro día? Yo te escuché muy, muy realmente, porque dije, ni en la televisión hay tanta libertad últimamente. Mucho caretaje y hipocresía. Entonces yo estoy muy cómodo, ¿viste? Y uno puede hablar, puede decir las cosas, es humor, hay gente que no entiende y gente que no, hay gente que sabe el doble sentido y hay gente que nació sin eso, así que bueno, pobrecita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que fíjate que hay veces que sí me han llegado a enojar, sobre todo antes, al principio, como que todo esto es un proceso. Y a ti también me tocó verte algunas veces así también, como que a ver, es mi canal y yo sabré qué hago. Pues es un proceso. Pero sí, no, yo me enojo, los cago a palos. Yo me Sí, enojo. Porque, a ver, ¿por qué se meten en mi opinión? Si no te gusta, andate y listo. sí, y tan, pero luego haz de cuenta que hubieran parido al candidato o a la candidata porque les Ay, duele qué cualquier pesado. cosa. Y se pelean entre ellos. El otro día Ah, se bueno, peleaban, en la secta no se tienen que pelear. En la secta no hay pelea. Entonces, cuando empieza la secta, viste que generalmente es entre México y Perú, que hay como una sí, pica. ya hay una cosa enfermiza. Claro, que yo digo, tipo, yo no me voy a meter en esa. A ver, tipo, listo, yo estoy acá, damos opiniones, nos queremos, si no conocemos a las candidatas, chicos, relajen un poco. Tampoco nos están pagando para hablar bien de las pibas estas. Es una opinión, listo, ya está. A mí me han dicho, Estamos. tienes que hablar y decir porque vives de eso. Revisen las vistas de mis videos y muy poquitos me han llevado algo a la boca. Ay, amigo, yo vivo de eso en todo sentido. Yo vivo de eso a la mañana como profesor, a la noche acá. Uno opina constantemente. ¿Qué vamos a hacer? Es No, pero así. dicen que las reinas nos pagan o las organizaciones porque vivimos y comemos de eso. Créanme que esto para mí es un gran entretenimiento que me mantiene activa porque realmente yo como de otras cosas. Ay, yo por lo general como muy bien y múltiple. O sea, el Sí, boquerón, digamos. el boquerón, pero de a varios boquerones. Ay, mira, me encanta. También eres 4x4. Sí, no, 4x4, 2x2, lo que Cuatro pidan. por Yo cuatro, entre cuatro y a veces le ponen de cuatro. Es diferente. muy gauchito, sí, 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 patita al hombro, Y las patita, boleadoras, las boleadoras. las voleadoras acá, ¿dónde quedan, chicos? Ay, No, no. sí, qué interesante. Y el que Muy, esté libre de pecado que arroje la primera piedra. pero por favor, y acá estamos para divertirnos. O sea, la gente tiene que aprender a divertirse. El mundo está muy mal, chicos, para que nos peleemos por estas pelotudes. Sí, Ya así está. pasa. Y ahorita, bueno, pues mira, estaba platicando con otros creadores de contenido hace un ratito. Qué hermosa la corona. Ahora sí que estamos con la tradicional y la actual. Y la actual, que me costó la vida hacerla, amigo. ¿Cómo le hiciste? Es que no me imagino, desde que te la vi puesta, dije, ¿cómo es que? Porque tú lo haces absolutamente como una A mano. manualidad artesanal en tu casa. Esto es cartón y porcelana fría y alambre. Y listo, Sí. amigos, es así. Es que viste que nosotros tenemos, la gente de Latinoamérica tenemos poca plata, amigo. Y nosotros con poca plata hacemos maravillas. Que te voy a comentar que sigo un matrimonio de un mexicano con una rumana, viven en Rumania, y quiero que sepas que su realidad no es tan distinta como la nuestra. También tiene que andar arreglando cosas de su casa, que se les descompuso el asador para hacer sus barbacoas y sus cosas. Ahí tenías al mexicano ahí amarrándole un alambre. O sea, creemos que nuestros países son, ay, pues qué pobre Latinoamérica, esto ya es mundial. Sí, es mundial, es mundial, es mundial, es mundial. Pero nosotros somos muy, muy hábiles con las manos. A sobrevivir desde las conquistas. Yo soy muy hábil con las manos. No lo dudo ni tantito, entre otras áreas de tu cuerpo. Desde que nací, desde chiquito. ¿Sí?
Mira nada más. A mí me Así, dicen, desde el chiquito no entiendo. desde chiquito a mí. El Desde chiquito, pequeño. nunca me han dicho el chiquito. Así ¡Ah! te lo... Oye, entonces estamos hablando por algo la tierra donde tú naciste es la tierra del gran bife. Sí, en la tierra de muchas cosas grandes, muchas cosas grandes. Pero bueno, amigo, así se comió Allá de se bien. come el chivito. Se come el chivito, en Uruguay se come el chotito, se comen Ay, varias... en varios lados. Y acá en México te ponen de chivito mirando el precipicio, que es diferente. Ay, bueno, no, depende cómo me caiga del precipicio. Claro, y si tienes vértigo, ¿no? Qué miedo. Depende de dónde esté el vértigo, ¿eh? Yo ya no tengo Así, vértigo en ningún lado. qué Yo maravilla, es ya no bonito y lo tengo bonito vértigo. de crecer en la vida. Oye, y estábamos viendo, a propósito de todo esto que platicamos, hay gente a la que sí le está dando vértigo la posible coronación de una o de otras en el supranacional. Bueno, Hay pleitos. viste que este concurso uno nunca sabe. Yo tipo, no sé, uno nunca sabe qué van a premiar. Yo tipo, No, no realmente, sabe. o sea, a mí vos sabés que yo, se conoce mi opinión, la ganadora actual a mí me parece muy poco agraciada. Nadie sabía que iba a ganar ella, nadie sabía. No, 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 ni ella, ni el poco cuello que tiene, ni la carita así, no, no. Yo creo que hay que ver, yo creo que es momento de que el concurso se reivindique coronando a una chica que sea bella. Yo creo que igual este año está fácil. Este año A mí está me fácil. dará miedo ver tomadas de manos a Brasil y a Macao. Me daría terror. No, no, Macao es maravillosa. Yo No, tipo yo Río sé, pero Grande, para comadre, para algo así. Ay, bueno, te quedó mejor que lo que luce. lo mejor. Sí, sí, eso te lo pueden comprar en Macao a millones de euros. Me quedó y la de Hong Kong. Bueno, así la conoce su roomie. Pero por favor, chicos, dejen de mandar gente que no tiene chance. O sea, Kirguistán, ¿qué hace Kirguistán ahí? claro, ¿qué hacen? No, pero Kirguistán es Cocoon. Oh, Tiene más años que nosotros dos juntos, que Kirguistán. ya es bastante decir, porque yo soy jurásica. Bueno, yo también igual, amigo, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? Bueno, yo tengo 40. No, bueno, yo podría amamantarte desde hace 20. Yo este año acabo de cumplir 62, amigo. 62. Bueno, bueno, pero Yo vos ya estás... yo paso por los velatorios y me hacen paquetes que me quieren vender. Bueno, agarrá, Pues agarrá. claro, me vendieron una urna para un chihuahueño. Me dijeron, ahí cabe usted, señora, porque la grasa no va a ir incluida. Puro Ay, hueso. pero y obvio, que sea chiquilla, ya la vas teniendo. Agarrá la promoción. Ahí la tengo. Ahorita me paro y aquí la tengo. Aquí está mi Ahí está urna divina, que Ay, no me va a tocar verla, nada más que usarla. no Pero bueno, sabes, nadie sabe lo que hay después. ¿Qué es eso? ¿Qué en es eso? estas Mirá, fechas, hace 4 años, estaba condenada a muerte por el bicho aquel que nos mantuvo encerrados. ah, Acabo de cumplir mi cuarta resucitación. bueno, pero pará, a mí también me agarró para el orto, ¿eh? Yo ahora te voy a contar. Ay, acá A mí está Humo. a mí a los pulmones. Por allá no se metió. Ay, qué bajón. Bueno, yo te voy a contar. Mira, acá está Global Miss Bea, está Luis Carlos, Todo. están todos los chiquillos hermosos, está Ángelo, viajera que va. Yo amo, la secta es todo. ¿Y tú, cómo se llama tu tribu? ¿Es? Joyas de la corona. No, no, ya sé, pero tu gente. ¿No le pusiste nombre a tu gente? Queridos, o no sé a qué te refieras. No sé a qué te refieres. Me quedé como, así como Jimena Navarrete, que se me quedó la mente en blanco, ya no entendí. Bueno, vamos mal. ¿Ah? Tenés que Pero buscarle a un ver, nombre. ¿cómo que le puse? Cuéntame la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta, querido miembro del jurado? ¿Qué nombre le pondrías a la gente que te sigue? Ya, se llaman mis joyas de la corona. Ah, ok, ahora entiendo. Somos las joyas, dice Ramos. Ya entendí. Perfecto, perfecto. ¿No? Sí, ¿Y quién les dice tribu? Hay uno que les dice tribu, me parece tremendo. porque, pues ¿tú cómo le llamas? Yo les digo la secta. La secta, bueno, la La secta. tribu. Pero tribu me parece fuerte. Tribu es tipo Botswana, ¿entendés? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que se comporta como de tribu, ¿eh? Hay gente que se comporta como de tribu, Muy que tribal. a veces me gusta la gente que se comporta como tribu, ¿eh? Es que hasta para ser guarro hay que tener estilo. Me encanta Guarro a mí. Pero hay estilo, porque hay guarres que cae gorda y otra que encanta. Me Sí. fascina, me fascina tribu.
No es Pero lo bueno, mismo amigo, que digas, padezco de violencia intrafamiliar, a que grites, pégame pero no me dejes. Es diferente. ay, sí, mal. Dios, que hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de Mucho. eso. Bueno, amigo, a mí también me agarró el COVID mal. Me agarró un COVID, me agarró 2 veces. El primero casi me internan. Yo casi me muero, no había ni vacuna, no había nada. Y me quedé acá en mi casa. Yo dije, yo no me interno. Yo me quedé tipo en mi casa. Sí, pero Tenía yo me lo. estaba quedando sin oxígeno. Yo, No, yo yo me quedé en también mi me tomaba. casa y de repente ya no, ya andaba que en 68. Ay, no. Bueno, yo estaba en 73. Sí, yo en 68. Y me dijeron, o te vas o te mueres. No, O sea, de no. que me voy. O al hospital o al más allá, pero me voy. Y encima yo fumaba, pensá, porque yo dejé de fumar en pandemia. Y yo fumaba 3 atados de 20 por día. No, Sí, amigo. tanto. Y porque yo tenía a mi familia afuera. No podía culear. Me estaba separando de mi novio. Dije, bueno, me pongo a fumar. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Valeria Rocha y Luis! Chicos, la doble Muchos penetración. besos. Gracias, Vale, por tu apoyo, que es más emocional que económico. Te lo agradezco mucho. Obvio. Amamos que apoyen, que den like, O- perris, den like. Oye, yo en el 2015 dejé de fumar por un diagnóstico. Me dijeron que tenía muy mal, que estaba muy mal del corazón, debía dejar de fumar. Y entonces dejé de fumar y como a los 10 meses ya sin fumar, me dice, nos hemos equivocado de diagnóstico, así que puede volver a fumar. Dije, ay, si ya llevo 10 meses es porque ya debo de continuar. Ya cumplí 10 años sin fumar. Ay, bien, bueno, te hizo un favor el médico. Me hizo, sin querer, no quiso. Bueno, sin querer, sí. Que te voy Pero a bueno, comentar algo, era doctora, muy rechonchita. Y me dice, mm, lo hago por su bien. Le dije, yo también voy a hacer algo por su bien. Deje de abrir esa boca y comer. bueno, después fue al Miss Universo, Miss Nepal. Imagínate, tía de Miss Nepal, ¿cómo estará la mujer? Ay, Dios. Bueno, menos mal que se está dejando un poquito de lado eso. Por lo menos en el Supra vimos chicas que dentro de todo bastante bien. Hay bastantes buenos cuerpos, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay de Naturales, todo, hay de todo. hay de todo. Hay algunas que tipo están todas operadas. Bueno, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, yo elegí la. Lo que vi mucho es mucho, van las chicas muy bien, pero como que los músculos y las piernas se les mueven mucho, fíjate. Pero eso es genético. Es genético y también, qué sé yo, hay chicas que son también más disciplinadas con el tema del ejercicio, qué sé yo, a mí, amigo, tipo, yo la verdad me ponen arriba de un gimnasio, yo me muero. Por eso, tipo, más allá del humor y todo lo que hace, uno realmente admira a las pibas y las quiere y tipo, está bueno. A mí me gustan los concursos de belleza, no me gustan tal vez cómo se están desviando las cosas, No, pero me gustan los concursos de belleza y defiendo que se vuelva un poco a lo que era antes. pues sí, así debe de ser y por ahí está agarrando camino de nuevo. Ya si te fijas, ya el año pasado no hubo una chica trans en Miss Universo, ya como que Ujú. está, como que fue publicidad que no funcionó y ahora están reculando discretamente. Claro, re mal, sí. ¿Sí? Y bueno, es un tema de egos, amigo, qué sé yo. Bueno, pues ya, porque se me había olvidado que tú traes prisa hoy, porque te Sí, tienes que porque no, en dormir. realidad lo que es hacer, vamos a aplicarle a la gente. Yo después iba. Ay, permíteme tantito, a ver. Ay, qué barbaridad. Sí, acá tengo el boogie boogie que delata la edad que tengo. Pero Ay, es cuestión de que empiece a hacer en vivos, mi querido Lucho, es cuestión de que empiece a hacer en vivos para que me hable todo el mundo. me pongo hot. Bueno, la cosa que nada. Yo, no, iba a hacer el top mañana, pero mañana también tengo la entrevista con Valeria Pérez, que fue Miss Mundo Puerto Rico. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el top hoy. Sí, estoy cansadísimo porque me levanté a las 6 de la mañana porque voy a la escuela con los pibes y todo. Bueno, pero más allá de eso, estamos bien. Valeria, sos todo. Valeria Rocha ahí. Acá dicen, Valeria, gracias, muchas gracias, hermosa. Amor. Sí. Y fíjate que me ha tocado muy de cerca la preparación, platicar y darles orientación a los dos candidatos mexicanos, al chico y a la chica. Ujú. Y bueno, a uno le está yendo mejor en el gusto del público que a la otra. Y pobrecita, porque va con todo y con sus ganas. Dije, den oportunidad, pero aunque parezca que no vayan muy fuertes, al estar leyendo tantas cosas, no verse en los hot picks, sentir que no tiene apoyo, les pega. Y Entonces sí, me ha vuelto menos sarcástica y menos claro. ácida, porque digo, ¿con qué derecho me meto yo a poder de alguna manera influir negativamente en los proyectos de vidas ajenos? No sé. Ujú. Sí, el tema es que también, qué sé yo, mi punto de vista ahí es distinto, pero tal vez por otras cuestiones. Yo creo que hay que también aceptar la opinión del otro y la frustración. Yo creo que, bueno, y desde un punto de vista de decir, a ver,
si desde la primera semana hay algo en una candidata que uno ve y dice, le arreglaría tal cosa u otra y están 8 personas que opinan lo mismo, bueno, estaría bueno que la gente que las prepara lo escuchen. Ajá. Porque no es que tipo la opinión sobre Miss México, sobre otra Miss X, es de la última semana. No, es desde que empezó el concurso. Entonces, si no se escucha, bueno, Y no se preparan emocionalmente, la van a pasar muy mal. pero es que claro, porque en realidad después si ganan, tenés que estar preparada emocionalmente porque te van a pasar 40.000 cosas, horas sin dormir, y lo que nosotros opinamos va a ser así de chiquito comparado con lo que te vas a sufrir. Sí. Entonces, si se van a poner a llorar porque no aparecen en un hot pick, y bueno, peleen para aparecer. Claro, o no importa, pero allá tú pelea porque resaltes en la final. O también otra cosa muy importante, todas las conexiones, contactos y trabajo que puedes conseguir, búscalo ahora que estás ahí. Hazlo Claro, porque que este aprovechen el aparador es muy concurso. bueno. Que aprovechen el concurso para que sirva de otra de plataforma. A mí me Sí, encantó, te digo, me gustó, te voy a ser honesto acá, me encantó mucho este año el Miss Mundo. Este sí, año, a todo mundo. este año disfruté muchísimo el Miss Mundo. La previa, si bien ¿A los qué crees resultados, que se debería? no sé, yo creo que a mí, en mi opinión personal, yo te digo, no me considero ni misólogo ni nada. Yo sé mucho de Miss Universo, pero no de otros concursos. Entonces yo dije, bueno, voy a ponerme a investigar más de Miss Mundo. Fue el primer Miss Mundo que cubro. Ah, mira, Entonces, es como que me involucré más en eso, ¿viste? Y empecé a estudiar el tema de los fast tracks, empecé a estudiar qué hablaban las ex reinas, que para ellas era ganar Miss Mundo, lo que decía Vanessa Ponce de León, o lo que dijo la puertorriqueña Stephanie. Stephanie, tal cual. Entonces, me fui como ayornando más y me gustó mucho más el concurso. Y aparte me parece que dentro de la mamarrachada que hay de egos en el Miss Universo, en el Miss Grand y demás, creo que es uno de los pocos concursos que quedó serio. Ajá, y que se hizo muy bien y que tuvo una logística impecable En y el medio de una que fluyó guerra, en medio en de el una medio... guerra. Nadie supo, pero 2 semanas antes de que iniciara la concentración, estuvieron a punto de cancelarlo por cuestiones gubernamentales, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso Entonces, me lo han dicho. Amigo, tira una cosa. Me siguen en Instagram. que te Arroba sigan. Luchio1985, que ahí está esta cara sagrada. Ahí está, ahí van a ver esa cara sagrada y todo lo que piensa, dice y hace. Obvio, como siempre, amigo. Yo siempre fui así, ¿eh? Mira, el otro día me fui a ver a mis papis y viste que siempre hablamos con los papis y yo siempre como que no es que peleo, pero siempre digo lo que yo pienso y lo que yo pienso te lo defiendo a muerte, ¿viste? Y no es Y ellos porque... qué piensan de lo que tú piensas. Y a veces están de acuerdo y a veces no, y cuando no estamos de acuerdo yo no doy el brazo a torcer y tipo se trabaja en eso, pero ¿Eres tipo, hijo único? no, tengo una hermana 10 años más grande que yo. Mira, y ella opina como tú, es igual de sui generis o no. No hablamos tanto con mi hermana. Ah, no, no, No no. es tan sui Hablas con generis. ella tanto como la Miss Nepal del 2023. Sí, no es tan sui generis, mi hermana. Mi hermana es más conservadorita. Yo soy más, viste, claro, yo empecé a arrodillarme en los baños desde que tengo 15 años. Y no precisamente pidiendo perdón. Pero bueno, yo defiendo lo que pienso porque yo no es que te estoy diciendo que lo que yo pienso lo tenés que pensar vos. Yo estoy No, claro, dando mi opinión. Si te gusta bien y si no, bueno. Hay, también. hay un montón de canales para ir. ¿Verdad? Es lo que les digo, infinidad, infinidad. Y a mí me pasa que por un tiempo me gusta, y con la gente estoy haciendo lo mismo, ¿eh? Gente que durante los últimos 50 años me había tocado de compañero de la primaria, digo, ¿por qué tengo que seguir tratando a gente que no Ay, evolucionamos igual, que no pensamos igual? Me queda cada menos días de vida y no lo voy a invertir en ay, estas sí. personas. Ahí se ven. Qué al pedo. Si no, igual a mí los 40 me están pegando fuerte. Yo cumplo el 21 de septiembre, los 40. Ah, mira. Y estoy muy como, lo que no me funciona, chau. Tipo, me chupa un huevo. Sí. Está como así, chau, 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 chau. Y estoy súper bien, amigo. La verdad que estoy como Los encontrándome. 40 es muy bonito porque dejas de ser aquel treintañero que todavía, pues, jovenzón, y ya vas a empezar a entrar en la edad seria, en la de que sería bueno esto y sería bueno aquello, pero pues, yo siempre dije que quería ser una vieja rock and rollera, a eso me refiero a ser una vieja feliz, a pesar de las lonjas, de las arrugas, de la calvicie, de todo, y dije, vámonos, que esto es lo que hay, y con lo que hay voy a hacer bastante. Por favor, porque mirá si me voy a poner mal, si se me critican porque no me gusta Celine Santos. A ver,
¿Eso te va a nublar tu paraíso? Claro que no. Pero no, chicos. Yo me voy a dormir. Ustedes sigan haciendo historias que me promocionan. Me encanta. Sí, así es. Son aeróbics para mi hígado, que bien que soporta todo eso que dice. Por favor, que se vayan a cagar. Oye, me pasaste a 10 chicas que consideras que son las que a ti más llaman la atención o más coronables ves. Pero para no estaba, ¿qué orden le pongo? Porque quien le va a poner orden ya más tarde en su canal es King Lucho. Pero entonces, ¿yo qué hago? Lo más sencillo, lo hice por orden alfabético. Amo, amo. Son las 10 que tal vez, a ver, no estén dentro de un Tal rato vez. en el top 10. Ay, Sino esto es las que a mí más me gustaron, que no es lo mismo que lo que yo pienso que va a pasar. porque te voy a decir algo, te gustaban unas antier, otras ayer y tal vez otras hoy. Otras hoy. Y a ver, esto es, no sé si te pasa a vos, amiga. A ver, El top la que yo menopausia hace 10 años que se me fue. escucha, Eso ya no me el top pasa. que yo armo, hay veces que yo digo, lo armo con un 10% de lo que de lo que a mí me gusta. Ajá. Porque Sí, después sí, sí, estoy te entiendo. pensando, a ver, si los últimos 2 años hubo chicas que no me gustaron, es muy probable que metan una piba que no me guste, es muy probable que no quede la más linda, es muy probable que busquen una medio traba, qué sé yo, lo que buscan, qué sé yo. Vamos a Lo único ver. seguro es que van a gritar tramoya. Bueno, sí, pero siempre, salvo que gane una que creo que todos queremos que gane. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque Bueno, si hay no una, gana, hay una favoritísima que todos sabemos que queremos que se corone y creo que si se corona no habría problema, pero no lo sabemos. Te digo que pueden quedar Brasil y Macao tomadas de mano y ganar Macao. Punto. no, es que no lo cubro más. Yo creo que ahí, tipo, ahí se termina todo, porque no puede ser. Haríamos un supra berrinche Ay, yo te voy a decir, en el medio del orden alfabético, hay 4 que me parece que si se coronan está todo bien. de estas 10. Sí, Pues vamos sí. a ver, vamos a poner el videíto ya y empezamos a platicar. Camila from Argentina. Ahí está. Ay, ay, sí, no. Bueno, es que esta mujer está preparada, amigo. A ver, yo te voy a decir algo. Yo soy re antipatriota, re anti todo. Yo tipo, si la piba de Argentina merece clasificar, la voy a apoyar. Si no merece clasificar, no la voy a apoyar. A mí me pasó, y voy a ser honesto, la chica que estuvo en Miss Mundo de Argentina, a mí no me gustaba nada. No Y entiendo mira, cómo, no entiendo cómo quedó. O sea, habrá sido genial la entrevista con el jurado, algo que no vimos, pero no entiendo. A ver, yo ahora digo, tanto Magalí como ella, ¿sí? Como Camila, Camila me parece bellísima. Creo que la preliminar, mira, y encima la pusiste como bien. No la tengo en un top 6, o sea, la tengo como que clasifica bien. Creo que la preliminar me bajó un poco. Para mí no, me esperaba como mucho más, pero ella es preciosa. A mí esta mujer me parece un mujerón. Ella ya aparte representó a Kosovo en Miss Universo, ahora va por Argentina. Es una chica que está preparada, lo está dando todo, la Cami. Así que, y aparte es un modelón, a mí me parece bellísima y me parece una belleza, estamos hablando acá de belleza, ¿no? También de otras cosas y de proyección, porque la belleza también es proyección. A mí me parece que hay chicas que tal vez no son lindas, pero que me proyectan y se morfan el escenario. y te enamoras por cómo son. Tal cual, por ejemplo, ayer me pasó algo con una que te la cambié porque me Sí, encantó. Pero bueno, ahorita la comentamos de ella. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Cami, a mí me gusta porque la tuve en entrevista, que ella va tal cual es, no va con la obsesión de la corona, va con la obsesión de disfrutar y de dejar muy en alto a Argentina, así no clasifique o así se lleve la corona. no, a mí tal cual, ella la está pasando bien y se nota y creo que se está tomando en serio el trabajo. Y la piba, ay, me encanta el logo, amiga, sos todo. O sea, porque Aquí. esto lleva trabajo de edición, chicos. Bueno, Así que ayer te dije que a las 12 de la noche iba a terminar de editar. Acabé a las 4 de la mañana con otros asuntos que tenía que editar, así que, pues ahí te encargo. pero te das cuenta, den like, pedazo de perras. Que Den tipo, like, no dan like luego. Fíjate, somos bastantes personas aquí en la conexión. Den su ay, like, que no les cuesta mucho. Pero ya viste, King Lucho con los colores de tu bandera. Y ay, sí, además me la encanta. corona. Esta vez sí me pongo la camiseta de Argentina. Viva Messi, viva Máxima, viva el Papa, viva tipo, Viva viva el Magalí. Chivito, viva Viva Chivifurri, Magalí, todo. viva Magalí, viva Camila. Así es. Y qué maravilla, porque objetivamente crees en tu candidata, que bueno,
ya de manera casual, es de tu país y qué orgullo da, ¿verdad? Sí, a mí me encanta, la verdad que sí. Más allá a mí me gusta ver mujeres bellas y elegantes, ¿sí? Sí, Entonces, ella a mí me parece un mujerón, me parece bellísima, es una candidata excelente. O sea, la verdad es una candidata excelente. aquí Tal la vez, tenemos. la tengo ahí como que tal vez de cuerpo en el traje de baño, es como que falta un poco, pues es muy chatita, Es muy pero delgadita. es muy delgadita, es muy menuda, pero es elegantísima y tiene un porte y una elegancia que me encanta. ¿Qué otra tienes en tu top, aparentemente top 10 hasta el día de ayer que hice esta lista? A ver, A Miss ver. Supranational Brazil, Eduarda. ve nada Ay, más esto. Gracias, Iván, gracias. ay, no, amigo, ay, mal. Me encanta cómo quedaron los nombres, que lo hiciste lindo. A ver, no, Brasil, a ver, yo no sé. Eso. No, esta mujer no tiene, yo te digo, para mí, yo sí soy el organizador del Supra, o sea, tendría que coronaría a esta mujer. O sea, porque te digo Yo la verdad. quiero que no gane para que se vaya a Miss Universo. Ay, no, 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 pero es demasiado espectacular. Y aparte, amigo, Maravilloso. pará. Antonia ganó el Supra y fue a Miss Universo. Pero a partir de Antonia les cobran $100,000 por andar Y de bueno, atrevidas. que los pague, porque Te tipo los juntamos con muchos likes y todo. pero no, esta mujer es impresionante. Yo tipo, mira, la ves individualmente y cuando sale el grupo y la ves que es un obelisco, porque la mina es un obelisco, y Sí, las demás quedan pobres fulminadas, porque tipo, a ver, es como no deja para nadie, y no es que haya mujeres que son feas o que son peor, no es que no dejan para nadie, o sea, tipo, esta mujer es altísima, Chuy, te amo, está hermoso, Chuy, muchas gracias. ay, Muchos sí, besos. Ferchu Triana, bueno, entonces, esta mujer hizo una preliminar genial, el pelo, la caminata, esta mujer se desliza en el Todo. escenario, Micheli, ¿sí? Se desliza, esta mujer es espectacular, yo creo que, y aparte tiene una voz súper sensual, me parece que, no, 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 esta mujer me da muchísima lástima si llega a ganar la de Indonesia porque va a quedar muy en claro que la ganadora anterior era un escracho, disculpen chicos, con todo el amor del mundo. Y Esta es bueno, espectacular. Indonesia de este año es más bella que la que ganó el año pasado, fíjate. Absolutamente, que también la tengo en el top porque hizo un muy buen trabajo. El traje de gala de ayer de Indonesia era Sí, una promoción hermoso. de no sé qué. A ver, pero ella, Brasil, espectacular. Mirá lo que es esa piel, ese porte. No, no, no. Hasta el vestido me gustó bastante. No, 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 no. La pasarela, el pelo, la voz. No, no, no. Eh, Tiene todo, muy completa esta todo mujer. se conjuntó para que luciera como una diosa que iba en el escenario. Ahorita No, yo creo que se están peleando el segundo lugar, todas las ay, no, demás. sí, 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 increíble, increíble. Yo creo que realmente este año se tendrían que reivindicar y que sería buenísimo. Sería genial que se reivindique y aprendan. A mí me molesta mucho cuando se reivindican los concursos y después vuelven a errar. Por ejemplo, Sí. te tiro, Andrea Rubio fue una excelente Miss International Ujú. porque fue cercana como a muchas que no hacía. Una Y la gran reina. gran reina, una de las mejores del 2023, y A mí me encanta. me coronan a Vietnam. Otra vez un aburrimiento absoluto, que nadie sabe qué hace. A ver, chicos, pero entonces, tipo, no sé, yo entiendo que la onda de Latinoamérica es muy de la cercanía, pero es muy, quedó muy contrastado. No podés después de Andrea Rubio coronar a Vietnam. Que nadie, ¿qué está haciendo? ¿Está trabajando en un club de viejos? Raja No de acá. sabemos. Maravillosa Brasil. O sea, Eduarda merece ganar esa corona. Yo, tipo, me fascina esta mujer. Creo que es preciosa. Un mujerón. Un Sí, mujerón. hermosa. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Vamos a acabar de verla. Porque aquí está. Ve nada más Ay, todo eso. Todo esto está de candidata. Merecto, ¿eh? Ahí Ah, está, qué bárbaro. ¿cómo Lubrica. merecto? Ay, Mira Dios, ahí. ese pelo. Ve nada más todo lo que está bien. Muy bien. Representing Costa Rica, we have Fabiola. No, no. Fabiola, la muñeca que camina por sí sola. Vela. Ay, Dios mío, esta mujer es preciosa. La Hermosa. cara, el El color, el cabello cuerpo, suelto y recogido. espectacular. De las dos El maneras. cuerpo, ve Mirá la los cintura. Esa cintura yo no la abdominales. tuve ni cuando tenía 5 años. No, yo olvidate, mirá, yo empecé a tomar cerveza desde el biberón. Yo estoy Desde ahí. tipo Biberón espumoso. siempre espumoso, mi amor. Siempre espumoso. Viva la espuma. Viene la espuma y que escupa y que no gotee. Tú como Escucha, el mar, espuma por aquí, espuma por allá. Te revuelco por con las todos olas lados. y a ver cómo te va.
Ay, cómo me encanta esta mujer, por favor. No, esta mujer Vela. es una... Yo tengo dos negras en este top. Esta negra a mí me fascina, esta mujer a mí me encanta, me parece un mujerón, me parece que Costa Rica, a mí me encanta cuando apuesta a mujeres, Centroamérica y Latinoamérica también, a mujeres que son negras bellísimas, porque nosotros los latinoamericanos tenemos una cantidad y una diferencia étnica que no somos todos blancos y tipo... No, Entonces, está buenísimo que por Argentina vaya una Camila, que por Costa Rica vaya ella, que obviamente en América Central hay más cantidad de gente de color que en Argentina, pero en Argentina también hay gente de color. Entonces, está buenísimo que manden chicas así. A mí esta mujer me encanta, tiene un cuerpazo y me parece que tiene una personalidad hermosa, tiene una sonrisa que conecta un montón. A mí esta mujer me parece bellísima. Costa Rica para mí es todo lo que está bien, chicos. Me encantan Mira. esas tetas. Esas tetas hechas son todo lo que está bien. porque están muy bien hechas. Ay, están perfectas, Dios mío. Y ella con ese pelo me parece sumamente exótica. Muy fascina. linda. Además, es una mulata con facciones como de caucásica. Entonces, esa mezcla es divina. Ay, sí, no, bellísima. Bellísima. Mira, Y Luma aparte- Luz dice: Costa Rica camina chueco para adentro. Yo camino así cuando tomo alcohol. Ay, qué bárbaro, Luma. Bueno, yo camino así cuando no tomo alcohol. Necesitas el alcohol para estabilizar. Olvídate. O camino así después de que me han dado varias veces. Ay, del chivito al precipicio, ¿no? Es que sí hay muchas causas. Causas Pero- hay muchas. Hay muchas causas a mí. Muchas causas. ¿Qué causa tuvo? Así es. Pues tuvo Pero son esta todas y otra. Pues qué ahí va, perro. mira la que regia, su vestido de gala me encantó Ay, también. me encanta. Y aparte, Todo, ¿sabes? Mira, acá se ve bien lo mírala, versátil que es ella. Lo mira, versátil que es. ahí Porque está. perra y cuerpazo y elegantísima en el traje de noche. Súper Habemos. Yo pues ya me estaba incluyendo. Por lo de perras. perra y versátil. Perra. Versátil. La sí me queda corta. Así es. Ya las candidatas también. Bueno, ¿quién sigue, Iván? A ver, aquí terminamos de ver a la candidata de Costa Rica. Está Bellísima. muy bien posicionándose. Lilia, Miss Supranational Iceland. No. Fíjate que me gusta. No. La mirada que pone a lo último del traje de baño, esta mujer es preciosa. Esta mujer Ve nada más. es una muñeca. O sea, esta mujer es una muñeca. Esta mujer es la Rusia de este Miss Universo, la Australia del anterior. Es esas mujeres que son... Pero la veo muy empoderada, mira. Ay, no. Tiene una... Pero se morfó el escenario. O sea, vos la ves como una nenita de 18 y tipo se zarpó. A mí me encantó la preliminar. Iceland fue impecable, amigo. Yo tipo me quedé fascinado con esta mujer. La tengo en un top 6, es lo que te voy a decir. Parece sobrina de Cookies, mira. Mira, ay, sí, ay, mi amor. Pero sí, vos tenés un poco más de ruta, amiga, ¿eh? Vos tenés un poco más de No, ruta. bueno, desbocada y desvielada, es diferente, pero el origen fue el mismo y a veces soy fría como Islandia. Claro, ay, olvidad. Pero mira qué bellezas. Vos e Islandia. Me siento de Islandia a veces, pero no sé. No, me encantó el traje de noche, me encantó ella, me parece preciosa, es la mejor de Europa. Para mí la mejor de Europa es Islandia. Islandia la tengo en un top 6. Fascinante, me pareció increíble. Mira ahora la cara que pone ahora, mira eso. ¡Ah! Mira, va, ay, ¿qué tal? Esa No, cara es de te escuché, Lucho, te escuché, está diciendo. No, es muy Andreina Martínez, pero Muy versión rubia. pícara, sexy, linda, tierna, es todo. Tal cual, sassy. Me pareció como, ¿entendés? La típica compañera de colegio que no te presta la regla porque sos pobre. Y le agradeces para que te marque la diferencia. Y le agradeces, decís, bueno, está bien, tenés razón. Agradezco disculpame. que hables con esta marginal. Perdóname por respirar mi aire. No, maravillosa. Perdóname por respirar mi aire. Debí haber muerto asfixiado en este momento, le dice. Perdón. Te pido disculpas. Sí, y ahorita vengo, que me voy a asfixiar al baño. Por favor. Pero no, Ahí está. qué mujer, ¿no? Esa mujer tiene todo el derecho a discriminarme cuando quiera. Humillarte, sobajarte y Humillame, funarte. haceme lo que quieras. Por favor, me han humillado tanto y gratis. Mira, lo único que me falta. Sí, claro, que valga la pena la humillada. No, ¿Quién más siempre. sigue, Iván? Mírala.
No, Ay, pues no, ella no. sí, vela con el traje de gala. Que el traje Y de uno gala y el de, traje de baño del mismo color, lo que puede, y puede. uno de los culos que no se movió tanto. ¿Verdad? No se mueve lo que necesita moverse. No, espectacular. Ashwin, Miss Supranational Malaysia. No, 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 no. Esta Amigo, chica es el poder escénico. esta mina tiene un poder en el escenario, amigo. Esta mina ves un Victoria's Secret. O sea, yo miraba esto y es espectacular. La cabeza hacia adelante, las piernas derechas. No, Vela, no, no. vela. No, no. Malasia, el tumbao. O sea, me parece impresionante. Ella Impresionante. es el acierto al proyecto de Rosy Sí, de Palma, la actriz española, por ejemplo. tal cual. Bueno, Rosy de Palma, pero tal cual. Sí, Pero pero ella es versión. así ya perfeccionada, porque Claro, poderosa. Dios la ayudó un poco más. Igual amo a Rosy de Palma, me parece un No, mujerón. no, por Pero él lo digo con todo el amor del mundo, es de mis actrices favoritas. me Ella y parece. Carmen Maura, todas las actrices de Pedro Almodóvar son mi máximo. Ay, sí, qué belleza. Pero bueno, esta mujer a mí me Entonces, sí. tiene una mirada tan, no sé, como misteriosa. A mí me da como exótica, me parece impresionante. Y aparte tiene un cuerpazo. El traje de Cuerpazo. noche no me gustó tanto, el traje de noche, pero en A verla. el top model la rompió. Sí, el traje de gala sería uno que me prestaría una prima para una boda, pero prestado y se Sí, lo devuelvo. Sí, sí, no, no me encanta. el top model la rompió y a mí esta mujer me parece que por Asia es una de las más fuertes junto con otra, pero tipo me parece bellísima. Otra que lo hizo muy bien en la preliminar, que no la puse porque no me parece linda, pero lo hizo muy bien en la preliminar, es Myanmar. Myanmar Sí, hizo una preliminar a mí es impecable. de las que me gusta. Otra de las que me gusta y no pusiste, y yo también estoy como que sí o no, es Nepal, por ejemplo, me Me encantó como lo encanta hizo, Nepal. ¿verdad? Estaba ahí entre Nepal y otra, pero bueno, Sí, elegí otra, pero me Nepal me encanta. parece bellísimo. Amo Fíjate mal. que cuando empezó la concentración, las primeras imágenes que vi de la chica de Malasia, estaba con una coleta, el cabello medio mal, las orejas salidas, la vi y dije, pero ¿quién? ¿Por qué mandaron a cómo dices tú? A ese escracho. Dije, ¿por qué Crash. lo mandan? Es cuestión de que la fui viendo, fue pasando etapas, la vi producida y me fue ganando al grado de que si la llegan a coronar a mí, hasta gusto me podría dar. Sí, sí, esta mujer es bella y aparte en grupo también tapa varias. Es altísima, tiene Sí, tiene un porte espectacular, es súper elegante y aparte tiene esa caminata de modelo que de la hostia. Pero, tipo, yo quedé desde el otro día que fue lo del top model, ajá. me gustó mucho más en el top model que en la preliminar, pero tipo apuesto por Malasia porque me parece bellísima. Ahora te fijaste que fue la más poderosa del top model. Sí, Y a la hora de aquí, también aquí, mira, vamos a devolverle tantito. Aquí también se aventó rostros y posturas del top model. Sabe que lo de ella ahí está el fuerte, porque cuando sí, sonríe y se disfraza de Miss, sí pasa, pero lo fuerte es ah, esta agresividad del top tal model. cual. Cuando se pone seria y mira fijo la Mira, cámara, mira, ¿qué tal no, ahí? no, Mira, ¿qué tal? perra. ¿Qué tal ahí? Perra mal. Ahí está. Son de esas perras que dicen, muérdeme, ládrame, inféctame, lléname de rabia, pero muérdeme. Déjame la violeta, haz lo que quiera. No, maravilloso. ¿Cómo? Me he quedado más violeta que aquello. Bueno, aquí está, la mordelona, digamos. No, me fascina. Me fascina Ahí está. Malasia. M, Malasia con M de mordelona, ahí está. Divina, 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 divina. Myra, Miss Supranational Peru. ¿Cómo ha subido Perú? Ay, chicos, amo mal. A ver, tipo, yo tipo digo, mira, la gente que a mí, yo voy a decir una cosa, no me voy a meter acá un segundo con la people, porque la Ah, people a veces está desquiciada. La people a veces me dice, ¿qué te paga Jessica Newton por hablar de las mises de Perú? No, chicos, me gustan las mises que mandan los peruanos. O sea, tipo, disculpen, Valeria Flores es espectacular, la Natalie Terrón es espectacular, esta mujer es espectacular, o sea, son preciosas. Esta mujer me encanta, o sea, tipo, me parece que ha hecho una preliminar sagrada, me encantó. el Tiene, vestido me encantó, ¿eh? el Ese vestido me vestido me encantó. encantó. El vestido me encantó y tiene esa sonrisa que tipo me llega, ¿entendés? Es una Miss que conecta, me parece como Claudia, se me parece a Carla Guilfu, pero sin que se le duerma el ojo. Sí, Maravilloso, maravilloso, espectacular. Esta mujer es
brillante. Y la verdad que no veo yo mucho, ¿viste? Pero la gente me comenta en los videos, me ponen, che, Lucho, vos sos de los que de las que ponen a Perú. O sea, no sé, qué sé yo, la gente tal vez ve otras cosas. Cada uno ve diferentes cuestiones. A mí me parece un mujerón, me parece altísima, me parece bellísima. Sí, tal vez falta como preparación o falta, qué sé yo, pero me parece súper simpática, me parece una flaca que seguramente también lo hizo bien en la entrevista, tiene una linda personalidad, me parece que conecta. Ella me encanta. Para mí Perú clasifica. No sé para Debe dónde. de. Prepárense, chicos, por si no ocurre, porque luego viene el desaire, el odio, muchas cosas. Y queda Togo. Y queda Togo y yo me voy a la mierda. Porque tipo, si Bueno, imagínate. Era todo lo que hacía falta que pasara. era Togo lo que hacía falta. Y Macao. Togo y Sí. Macao. Imagínate tomadas de manos, pues está la gente en la ambulancia. No. Pero bueno, todo puede pasar. Así que felicidades a esta chica que está haciendo las cosas muy bien, más Claro. allá del pleito fanático desvividor que tienen muchos de sus seguidores. Ay, Pero, por favor, mira, y de mi país también, de acá y de allá, no digo que nada más de allá. Mira, te voy a decir una cosa, amigo, que yo soy súper como objetivo en un montón de cuestiones. Yo te voy a ser honesto. El año que ganó, te voy a contar una anécdota, mientras dan like, recuerden dar like. El año Dan que like, ganó, no cuestan. sí, den like, vamos, aprieten el botón del pulgar. Estaba recordando el otro día, justo que entró Andrea Mesa al reality, ¿viste? Se peleó con la Machado. A mí ese muy reality no me gusta, pero bueno. a mí tampoco, pero no lo pienso seguir más porque me parece que una Yo no lo he mamarracha. seguido ni lo seguiré. No, pero bueno, está Andrea y me parece que Andrea se defendió bien de Alicia, me pareció como un buen pase. Y Andrea está preciosa, para mí, es una opinión mía. O sea, yo entiendo a la gente que se lubrica. Está Pero mejor que cuando ganó Miss Universo. está bella. A ver, yo igual, amigo, te voy a decir algo. Siempre me gustó Andrea Mesa. A mí me gustaba mucho más la onda de Andrea Mesa que la de Yannick Maceta. Para mí, Yannick Maceta era una creída y una piba acartonada. Listo. Ahora, es bellísima y es un mujerón y es una gran Miss, pero para mí hay muchas mejores Miss peruanas. Esta chica, por ejemplo, es preciosa, la Divina. Kaylin Rivera es preciosa, bueno, la Tati, a ver, por favor, chicas cercanas, que humildes, ¿viste? Esas mujeres. Kaylin, a mí me gustaba Kaylin. Ay, la amaba Kaylin, ¿no? Kaylin es todo. Pero bueno, hay veces que yo también tiré mucho más por México que por Perú. Depende cómo me gusta la candidata. Yo tipo, ya está. Lo que sí tengo que reconocer que gran trabajo de Jessica Newton. Ahora que la vi en México, le dije, hay que reconocer el trabajo, las ganas y la estrategia que le has puesto a todos los certámenes que manejas en Perú. Lo agradeció. ¿Y cuál es el secreto? Me dijo, no hay secreto, es hacer las cosas con ganas de hacerlas. Ay, sí, tal cual. No, esta mujer, Jessica tiene una visión impresionante. Más allá de los resultados, yo creo que el proceso que se está haciendo de elección de candidatas me parece impecable. Me parece que se está yendo hacia un lado que es el correcto. Están mandando muy buenas candidatas. Me encantaría que tome la parte de Miss Mundo, porque este año flojo, flojo Perú en Miss Mundo. Sí, pero ¿cómo sí tiene que ver? Sí tiene que ver quién lleva las riendas de la selección y preparación de las chicas. Absolutamente. Por eso digo esto, porque tal vez la gente dice, siempre Perú. La chica a mí me fascina. Si no me fascina, no la pongo, chicos. Así de simple. Me encanta. Así sea de Argentina, en mi caso así sea de México, así. Porque pues, obvio. Digo, solamente si fueran mis hijas diría que son las más bellas, pero como no lo son, pues tal cual, claro, como no son mis hijas. Y si fuesen mis hijas, tampoco diría que son bellas y no son bellas. Le diría, mira, amor, te tenés que operar la nariz porque la verdad. Pero eso se lo dirías en casa y afuera dirías, mira qué hermosa mi nariz operada. Ay, perdón. Lo dije o lo pensé. Y entonces Linda Perú, Mayra Mesa, que mira, ay, Mesa. Ella es Mesa con doble S y acá con Z nuestra Andrea. Pero bueno, ahí está. Ahí está, Andrea, bella. Realmente con todo el derecho está ganando el posicionamiento. No, bellísima, un culazo, un cuerpazo divina, también súper elegante. Lo único que así me pone como medio nervioso es el pelo. Haría como otra cosa con el pelo, me parece demasiado volumen, pero después es una bomba. Esta mujer es preciosa y si no es acá, tiene un montón de potencial para otro concurso, pues esta mujer es preciosa. Oye, una que no has puesto, al rato lo vamos a ver en mi análisis, pero una que me está subiendo mucho. Me acordé porque dijiste del cabello y lo traía como leona, pero me encantó. No está aquí y no está en unas que tengo yo también. La chica de Nicaragua me está sorprendiendo.
Bueno, Nicaragua a mí me encanta, me parece que tiene una personalidad increíble. Lo único que me pasa a mí con Nicaragua es que la veo como demasiado producida. Sí. Entonces, pero bueno, tal vez es Pero hasta le quedaba, hasta se veía bien. Sí, sí, bueno, pero aparte fíjate que las últimas que ganaron eran mujeres que estaban más producidas que Ronald McDonald. Ya Sí, está, tenía más chicos. corrector que mi máquina de escribir antigua. Claro, entonces, bueno, tal vez sea, sea un buen sería feliz si entra a Nicaragua, me parece divina Nicaragua. Así es. ¿Quién sigue de las que sí están? ¿A quién A ver, tuviste? A ver, Iván. A ver, Iván. Tara, Miss Supranational me Philippines. fascina. ¿Qué pasa con Filipinas? Philippines, como dices tú. Me encanta Philippines. O sea, me parece genial Philippines. Me parece tipo, mirá lo que es esa pasarela. No, 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 muy bien. Y mirá que creo que en la preliminar bajó un poco, ¿eh? Pero Philippines lo hizo bien Philippines. A mí me parece que, ojo, con Philippines, es una de las más preparadas, viste que Philippines ya es una escuela esto. Ya, Eh, totalmente. a mí me parece que está bien preparada la piba. A mí ella me encanta, me parece un minón. Ese Ese pelo cabello que es. perfecto. Y fíjate que no es la más acinturada ni la que tiene menos grasita, porque le No, tiembla el abdomen, pero no importa. no, pero cómo se mueve esta mujer. Sí, Se mueve esta mujer. O sea, realmente te voy a decir algo. Detesto que me guste, porque realmente la detesto. Porque digo, estoy hinchado las pelotas sí. de que siempre tipo esté Philippines. Pero bueno, lo hacen bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Me parece divina Filipinas. Me parece un minón, me parece genial, me parece que tiene una personalidad como muy marcada, tiene una presencia en el escenario muy que la identifica. Me parece como que la pasarela, como vos dijiste, tal vez no es el mejor cuerpo, pero la pasa. A ver, o no, Lo estuvo pasas muy porque te bien. pones a Un ver otras tumbao. cosas. Ay, pero un Cuando tumbao la, que varias latinas no tienen. claro. Oye, cuando una celulitis te llama la atención es que la chica está haciendo un performance pésimo que te pusiste a ver otras cosas. Pero olvídate, esa celulitis, pero me la morfo. ¿Sabes qué? Muy linda. Ve nomás ese rostro, la proyección lo es todo en la vida, ¿eh? La proyección es todo. Como uno se Todo. presenta, es todo. Y ella muy segura de sí misma. El vestido no me gustó mucho, No, le hubiese lo sacado de los las guantes. mangas. Sí, pero el arreglo es espectacular y ella hizo un muy buen trabajo. Me parece que la piba la está pasando bien, me parece copada, me parece una piba bella, me parece bella, me parece que por Con la Asia, ceja izquierda limpió las lámparas del estudio de tanto que las levantó, pero perfecto. ella tipo muy cara de mala de telenovela, ¿viste? De mala, Pero mala. encantadora. Pégame, Divina, dame una muy, bofetada. me encanta ella, me parece un mujerón, me parece tipo también muy buena candidata, muy Y buena mira, candidata. ahorita que se le ven en la toma congelada que la dejé ahí, los glúteos se ven carismáticos, ¿eh? Se ven carismáticos y no se ven tan hechos. Viste que Tailandia parece tipo le sacás el mentón en la teta izquierda, tipo, viste que hay que armarla como Frankenstein. Sí. Pero esta me parece En bellísima. Tailandia les dijeron, ¿qué están armando? Dijeron a la candidata. ¡Ay! ¡Qué cosa! Ay, Así no, chicos, pasó. pero por favor, paren de operar a esa gente. Una Pero más o bueno, menos, pero es que sí, no quedan bien, ya parecen todas señoras de 76 años. sí, Por sí, favor. pasa en todos los países. Bueno, a ver, vamos a ver por acá. Bueno, mira que Philippines, Valerie from Puerto Rico. Puerto Rico, la isla del encanto. No, amigo, pará un poco. Yo te voy a decir una cosa. Yo a mi Puerto Rico la tenía, ay, Puerto Rico en un top 24. Bueno, ayer se morfó la preliminar, Puerto Rico, amigo. A Vela, mí, ve nada más. no, Puerto Rico se morfó la preliminar. Mirá la cara que pone ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Y el pelo on point, el maquillaje correcto. El pelo así me encanta. No lo muevan más. O sea, tipo, Se le déjenselo así. mueve igual que a Madison Anderson, que parece que lo Ah, traen que parece que lo traen programado por computadora, no sé. ay, no, 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 Divino. no. Mirá que yo no la tenía entre mis 10. Voy a ser honesto acá, ¿eh? No la A mí tenía siempre me entre ha mis gustado. Yo no la tenía entre mis 10 después de la preliminar, pero me subió como la espuma y está adentro, arriba, arriba, arriba. Vayan a ver el top. Después, cuando termine este video, voy a hacer Sí, el top. porque lo va a revelar en unos minutos. Esta mujer es impresionante. Y aparte que tiene ascendencia polaca, habla muy lindo. O sea, tipo, es una mina que se comunica genial. Yo creo que no va a tener problemas. Habrá hecho una entrevista con el jurado increíble. Divina, Al, divina. al principio me daba medio como. Estaba entre bella y cantante de cumbia. Pero, a ver, después me terminó, la preliminar, pero me enamoró. ¿Por qué te parecía cantante de cumbia? Como Porque hay, pues la veía. porque hay veces como que tal vez le falta como un centímetro de cuello, las tetitas, el pelo medio naranja. Era como medio, viste, entonces le faltaban las botas y nos ponemos Y a ya, avanzar. y el tomatero.
tal cual. Pero en la preliminar me enamoré, me pareció tipo espectacular, me terminó como de decir, ok, entiendo, ahora entiendo, entiendo que miraba el resto porque tipo me parece bellísima. Sí. Bellísima. Muy buena preliminar. A mí me gustaba desde antes y luego me gusta lo que están haciendo los misólogos que están ahí porque las entrevistan y demás y puedes conocerlas un poquito sí. mejor y como si cae bien, si no cae bien, si trae algo en la cabecita, si además es bella real o con filtro, en fin, te ayuda Me encanta. bastante. No, esta mujer es bellísima y también tiene una pasarela increíble. Mira ahora la cara que pone es esto. Eso es, Ve nada más. impresionante. Ahí está. Bellísima. También mucha proyección. Iván, ¿quién sigue? A ver. El Ay, qué vestido me bella encantó, ¿eh? Yo ese lo quiero para la Nochebuena, ese vestido. Me encantó. Qué bella es bellísima. Me encantó. Ella tiene una muy buena técnica de pasarela que para mí, a ver, tipo, ella y Brasil son las mejores en pasarela para mí. Sí, sí, me encanta. No me molestaría el top 2 por acá, aunque Malasia también. Es que ya tan fácil, ya nos está volviendo esta final. Hay muchas que pueden. Para mí el top 2 es otro. Es otro. Ay, es que les digo, sí, qué barbaridad. A ver, bueno, ¿quién sigue, Iván? A ver. Miss Supranational United States, Marvelous. No, chicos, este mujerón es otra que me gusta desde que la vi llegar a Polonia. Esta negra, lo que es las caras que pone esta negra se morfa todo. O sea, tipo, no. Impresionante, ¿eh? Porque tampoco es de las más lindas, fíjate. No, sí, pero no de las más. Pero no de las más lindas, pero tiene una presencia que vos decís, bueno, ya está. O sea, tipo, a ver, el grupo ese, que la verdad te voy a decir una cosa, la chica de Venezuela, por ejemplo, a mí me parece una chica preciosa, pero el estilismo fue horrible. Para mí el estilismo fue horrible, para mí tipo la cola esa fue horrible, el vestido del top model la ensanchó, no me gustó nada, o sea, tipo, la verdad que no es culpa de la piba porque pobre, tipo, pero la verdad que erraron ahí. Y cuando uno ve el grupo, que era el último de la preliminar, que ya estábamos todos hinchados las pelotas de las 3 horas y media de ver la preliminar, viste que el último grupo te tiene que levantar. La única que me levantó fue Estados Unidos. Yo dije, chau, Estados Unidos es un minón. Era la mejor del grupo. La mejor del último grupo fue Estados Unidos. Y aparte me encantó que utilice un vestido, no se la jugó tanto porque vimos mucha pluma, mucho ganso, mucho Muppet. Bueno, acá simple, buen color, no sorprendió, pero le quedó divino. Es como un vestido del 2001, una cosa así. No sorprendió nada, pero le quedó espectacular. O sea, esta mujer es impresionante y tiene una mirada. Tiene una... No. También tiene la postura de la espalda, el movimiento de los brazos, cómo las piernas las estira. La chica trae técnica y trae una autoestima también puesta, se sabe poderosa y lo proyecta. Sí, no, tal cual. Y el pelo, ¿no? O sea, una manera impresionante. Esta negra es impresionante. No es la que más cuello tiene. Tiene los brazos muy musculosos, es piernuda, pero esta mujer, diosa. Yo tipo, esta mujer es diosa mal. Me calienta el ano. Esta mujer me calienta el ano. Me encanta. Trae los senos donde los debe de traer, porque había una candidata que yo creía que iba platicando, iban jugando los niños enfrente de ella y eran los senos que le bailoteaban. Hay que saber usar la ropa adecuada para que no pase. Y ella divina. Así. Había chicos, una que los traía en pleito, iban peleándose uno con el otro. Acomódense los pezones, mínimamente, chicos, por favor. Esta mujer fabulosa. Las mujeres cangrejo que están viendo para un lado y para otro. La amo, Estados Unidos es todo, amigo. Divina, me encanta. Y se arriesgó a muchas cosas, pero sabe lo poderosa que es. Creo que vamos ya por la última, creo. A ver, vamos a ver. Ay, la última. Las 10 mejores de King Lucho. Ahora ya arrancamos el otro vivo. Vea nada más. Miss Supranational Zambia, Namakal. Zambia. Amigo, voy a ser honesto acá. Tenía que poner a alguien de África. De África. A mí Sudáfrica me gusta, pero Zambia me parece la modelo de africana. O sea, es la típica modelo africana. Fíjate que no tiene forma, es altísima, tipo, ¿viste? Pero esta mujer tiene también un magnetismo que a mí me encanta. El vestido es horrendo. El vestido de la preliminar es espantoso. Con su color de piel, la mata. La mata. Y esta cosa acá, con el hombrito que sigue, te hace jorobada. Pero bueno, más allá de eso, esta mujer tiene también una presencia en el escenario, una presencia escénica y tiene un aura linda, ¿viste? Como que la ves venir y decís, wow,
qué mujerón. Y no tiene ni forma, porque pobre está, tipo, no sé de dónde debe venir, pobre Zambia, que le deben dar de comer, no sé, agua caliente, pero tipo, esta mujer es todo, yo tipo, amo más. Me encanta la mujer de Zambia, me parece mujerón, me parece una top model, me parece bella aparte, me parece una linda negra. Sudáfrica también me gusta mucho, me A gusta mí también, Sudáfrica es la mejor por África para mí. me encanta Sudáfrica y también me gusta Namibia, también, me parece Mm. linda. Pero, y la de Zimbabue me parece un horror. Pero bueno, tipo, más allá de eso, creo que Zambia es como la modelo, ¿viste? La Naomi. Así me parece divina. Obvio que Porque a mí Naomi, Namibia me gusta mucho, pero Namibia es como mi sobrina la que no sabe qué estudiar. O sea, ay, así sí, como, pobrecita. como que Está ella no como, sabe nada. Ella, el día a día soy guapa, pero luego decido si soy chef o química de aeronáutica. Una cosa así. está desabrida, está desabrida. Está Pero ubicada, como que no está concentrada en nada. Pero es no, bella. Pero pero no, es no me bella, encanta. es En bellísima. cambio, sin ser tan alta, sin ser tan... Algo tiene que me enamora la chica de Sudáfrica. Desde que la vi llegar también dije, "¡Ah! No, Sudáfrica no es el modelo, no es top model, no es nada, pero sin embargo proyecta mucho poder. Y me encanta. sí, sí, la chica de Sudáfrica tiene una gran presencia escénica. A mí me encanta la chica de Sudáfrica Creo también. que va a llegar lejos, creo. Sí, me encanta. Pero yo te voy a hacer acá caso a mi Ah, gusto. sí, A mí me llamó mucho más la atención esta piba porque me parece como que rompe con lo que siempre vemos, ¿viste? Sí, la negra de... Bueno, yo quiero ver esta negra altísima, divina, con ese pelo lacio, ¿viste? Tipo con cuello, monumental. sí. Eh, amo mal, me parece un monumento. Son esas, amigo. Mira, mis 10 mejores entonces para mí son Puerto Rico, que hizo una gran preliminar, Perú, que me encanta, tiene una sonrisa divina, Brasil, que para mí es la ganadora, Estados Unidos, que me fascina, ya van a ver el top, después Malasia, me encanta, Zambia, modelón, Islandia, la mejor por Europa, a mano dar, perra, Argentina me fascina, Costa Rica, una negra hermosa y Filipinas, amo. Ale Aguilera, te amo. Acá, mira, gracias, muchas gracias, Alejandro Aguilera, muchísimas gracias. A ver, hay una que todo mundo dice que es máxima y que la adoran y que la quieren y que no hay más y que el mundo no existe sin ella y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la veo y qué pasó y no me acaba de convencer. Es elegante, es bella, es alta, es europea. Me refiero a España, que todo el mundo la ven como, es muy buena candidata, pero no la veo de máxima. Yo no la veo de máxima, la veo clasificando, pero no de máxima. Otra que muchos ven de máxima, que para mí hizo una preliminar tremendamente mala, es Guatemala. Pero bueno, es una opinión personal, no tengo nada en contra de Guatemala. Pero tipo, la piba de Guatemala la están preparando mal. Para mí la chica de Guatemala la prepararon mal. Porque es La bella, pero tiene una carita de angustia, todo el tiempo está con carita de angustia. de angustia, el traje de noche fue muy largo, no sé, el traje de baño hizo demasiada morisqueta, parecía una mezcla entre Miss Grand y slow motion y tipo no sabía qué hacer con la cara y tipo no entiendo, yo no conecto, o sea, la verdad que no, si gana, buenísimo porque la corona queda Ah, claro. en América y la piba es divina porque es preciosa, pero hay muchas cosas para trabajar todavía con Guatemala, yo esperaba verla un poco más pulida, la verdad, pero bueno, una lástima. Oye, dos de Centroamérica que me están gustando es, sin ser tan bella, la chica del Salvador, El Salvador me me encanta, llama la atención. la tengo en el top. Me encanta El Salvador, sin ser la más bella, tiene un charm, una atracción, una empatía, algo tiene que me encanta. Me da joven, me da como simpática, ¿viste? Me da como la vecina de al lado. Tipo, me das un mate, tipo la típica copada, ¿viste? Que está ahí. Me fascina esta mujer. Me encanta, la tuve de entrevistada también en el canal y me encantó. Dije, ay, qué linda chica, lástima que no empezó de banda, lástima que no es el bellezón que todo el mundo queremos ver, pero ya en conjunto, dije, no, a ver, momento. Ella puede llegar tan lejos como se den las cosas, de acuerdo a lo que busca la organización, pero está haciendo una muy buena propuesta. Muy buena propuesta, sí. La chica, acá me pregunta Angelito de República Dominicana. Me encantó, fue una gran preliminar la de República Dominicana. Ya van a ver el top mío en un rato. Ay, sí, ya lo van a ver. Y pues, estas 10 le gustaban ayer, ya Estas estuvo 10 me gustan, analizando. a ver, son las que King Lucho pondría porque me parecen las 10 a mí más bellas e integrales. Que no significa que, a ver, cuando uno hace el top pone otras cosas en el medio. Lo que tal vez quiere la organización, el Sí, pasado, las pasadas ganadoras, qué sé yo.
vas cambiando. O sea, ojalá el top nuestro sea el que termine ganando. Muy pocas veces pasa. Sí, pero va a estar bien emocionante. Todavía no dicen la hora de la final, ¿verdad? Porque no quiero que me pase lo que me pasó ayer, que a la hora que inició, pues Cuquita estaba casi en el baño. ¿Qué es eso? ¿Qué estabas haciendo en el baño? No estaba sola. Me imaginé, ¿sabes qué me imaginé? Tenés que tener mucha vaselina en crema, porque mirá que el agua seca. Me patrocina. Ah, ok. Gratuita entonces, amor. Digamos que no, intercambiada. Se tiene que intercambiar. Bueno, está bien. Está bien. Amo tu Corona Pride. ¿Cómo ves? La Pride No me, es la Chandelier. no me Surgió parece. de un momento en el que me dijeron, ¿no tienen ninguna corona de la comunidad, del Pride? Pues no, como cuál podríamos hacer, o hacemos una original, o qué haremos, una nueva, y así empezaron las ideas, hasta que, bueno, y sí, la Ay, chandelier que tanto me gusta, pero ay, entonces yo había pensado poner unas chispitas de colores por aquí, me dijeron, no, no se va a entender, no, mejor que quedó tenga los colores. Ay, pues acá en el arco iris que se le puede poner en esta estructura, ya mira, se adelgazó toda la estructura para que cupiera sin que se ensanchara el Ay, me diseño, encanta. y se consiguieron estas piedritas que van una unida a otra, en los colores exactos de la bandera del orgullo. Te quedó increíble. Ya están Increíble. pidiendo, ¿sabes para qué están pidiendo? La gente que hace ya están ideando lo de la marcha del orgullo. Dicen, ay, me encantará llegar a la marcha del orgullo con una así, pues lleguen, porque más de una van a querer arrancárselas. Yo te voy a contar un secreto. Cuéntamelo. Es periodismo, aquí no es chisme. Yo cuando tenía 26 años, estaba en Berlín y fui a la Marcha del Orgullo en Berlín. No sabes lo que Ya es me eso. imagino. Ya me imagino. ¿En qué año estamos hablando de cuál año? Y eso fue, yo estoy por cumplir 40, yo tenía 26, Hace o sea, fue hace 14. 14 años. En el 2014, 2003, no, 2000, No, 2012, menos 4, estamos 21, 11, en el 2011. 2011, la matemática. Mira, bueno, yo soy profe de historia y geografía, chicos, ¿no? Así que ahí nada más se sabe que Hernán Cortés llegó a México a tal lugar y Cristóbal Colón antes. No sabés lo que fue esa fiesta. ¿Dónde fue? En la calle, ¿verdad? En Evidentemente. la calle, pero te invitaban A te rincones. te invitaban a los balcones, sí. Y en los balcones bien sabemos que pasa de todo. En los balcones, en las escaleras, ¿no? En todos lados. Era una cosa. No, Sí, muy sí, sí, lindo, claro. muy lindo. Y entonces, ¿te acordaste por lo que decía yo de me acordé de la corona, porque dije, qué bien le quedaría a tanta gente que ha pasado por este cuerpo ese día. Ay, claro. Ahora sí que corones a los reyes que han pasado por ahí. Hay que coronar. A ver, tipo, a la gente que ha sido tan gauchita con uno. Se lo merecen. Oye, el Museo del Louvre se enorgullece de decir cuánta gente pasa por sus puertas cada año. Tú también. Pero sí, no, yo ya perdí la cuenta, te digo la verdad. Porque, ¿para qué? Antes tenía una libretita que anotaba, ahora ya no. A la tercera libreta ya no pudiste. Sí, ya no. A la tercera libreta ya no tengo más nada. Después también tenía un disco rígido. El disco y otras cosas. Que tenía videitos y fotos. No, muy sórdido yo, siempre. Pero yo creo que todo mundo tenemos archivadas cosas así. Obvio, chicos, a ver, por favor, ahora somos todos las carmelitas descalzas. A ver, dime algo. ¿Tienes algo? Yo sí tengo. Pero ¿tienes algo que esperas tener tiempo antes de morirte de deshacerte de ello? No. Algo que cuando tu familia fuera a ver tu departamento del tío que acaba de fallecer, pudiera cambiarles el concepto que tenían de ti. No, mi familia ya no tiene más concepto de mí. Vos pensás que saben todo lo que puedan tener. Vos pensás que yo hago los vivos con mis papás en la casa cuando yo voy con ellos. Entonces imagínate lo que escuchan, ¿no? Porque vos viste lo que son mis vivos. Un beso en el escroto, se me erecta el ano. Imagínate, mi papá me dice, che, ¿qué te dicen? No me dicen nada, parece un chiste. Jamás han
Jamás se han hincado en el centro de ese lugar tan hermoso que tienen en el campo. Jamás se han sentado en la noche y han gritado, ¿en qué fallé, señor? ¿En qué? No, 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 no. Están muy orgullosos del hijo que Me tienen. encanta, lo digo en broma y lo sabes. Sí, ya sé. No, yo siempre fui muy honesto con mis viejos y siempre me importó que sepan el hijo que tenían. Nunca pude mentirle a mis papás. Si les gustaba bien o no, era un tema de ellos, pero siempre supieron quién era y para mí era importante saber dónde yo estaba, con quién, cómo. Ahora, si se lo soportaban o no, ya era un problema de ellos. ¿Cuándo ellos se dieron cuenta que su hijo era un protagonista de la vida? A ver, no, yo les conté de todo esto. No, pero ellos empezaron a ver que su hijo no era como el del vecino, y no me refiero nada más a lo gay, sino a Claro, bueno. Eres un hijo de las Pléyades. Pero eso desde que nací, amigo. Yo desde que nací ya estaba rockstar. Sí, porque tenemos personalidades que se salen de lo establecido. Sí. A mí me pasaba lo mismo. Yo decía, ¿por qué me ven diferentes y otros se portan peor? Decía, no es lo bueno o lo mal que te portes, es cómo lo haces. Tal cual, bueno, pero es que está bueno porque tenés un montón de gente que te va a odiar por eso, que con el tiempo aprendes a que está buenísimo que te odien porque te diferencia del resto de la mamarrachada. Sí. Entonces es como que digo, bueno, genial, pero siempre fui un pibe muy chispita, siempre fui muy kilómetro. Sí, no, tú no te hiciste, tú así naciste. Sí, no, olvídate. Amigo, yo soy así en mi casa. Yo no te puedo, así con mis amigos, yo no estoy, es un personaje, pero hasta ahí. O sea. Cuando novio te conoció, novio compró otra cosa y luego le salió así, ¿o cómo? Cuéntame. No. Porque luego la gente enamora con una fachada y. No, novio es así. Nosotros nos conocimos con novio por Instagram. Hablamos 3 meses con novio. Mira. Por su papá. Hablamos 3 meses con novio, sí. Es que Esti no me quiere, pero tipo, ya me va a querer Esti. Nosotros nos conocimos con novio por Instagram. Y cuando nació se dieron cuenta. Y porque yo nací de culo, amigo. Yo nací de culo y con el cordón umbilical. Y jamás corrigió. Pero claro, de 7 meses nací. Literal. Con el cordón umbilical enrollado de cesárea de cola. Y pesaba 3 kilos 100, imagínate, a los 7 meses. Así que dejen de estarse cuestionando, ya entendimos todo. Me faltaba un golpe de horno. Bueno, no, a novio yo lo conocí por Instagram. Y bueno, vino a casa y bueno, me lo di vuelta como 5 veces. Viste que la primera vez tiene que ser fuerte. Sí, la primera muy fuerte. Y la segunda, ya le dije, yo tengo un canal de YouTube. Y cuando vio el canal, dijo, bueno, ahí lo pienso. Checó el canal. ¿Y sí te dijo? A ver, déjame ver. No, se cagó de risa y creo que me quiso más. Creo que ahí se enganchó. Se enganchó porque lamentablemente con nosotros podemos tener a veces un carácter de mierda, pero tipo, hay, qué sé yo, amigo, tipo, para mí yo siento que ningún día es igual al otro. Eso es lo divertido. Yo estoy mal de la cabeza, ¿no? Es como todos estamos mal, nada más que todo el mundo es loco de closet. Igual te digo una cosa, novio tampoco está bien de la cabeza. O sea, tipo, nadie estamos bien. ¿Quién está bien? Nadie. Pero bueno, nos amamos. ¿Tú crees que la señora Julia Morley está bien? Pues no. Ay, pobrecita mi amor, con sus pañales. La amo mal. El hijo de Julia Morley que está esperando cobrar desde que nació. Y nada, le está pasando lo que al rey Carlos está pasando. No, claro, no muere. Digo, es como que si, bueno, enceramos la escalera, ¿viste? Cayó Ivana Trump, esta no cae. No. Hay gente que le preguntas, ¿qué no superas en tu vida la muerte de mi madre? Y a otros les preguntas y dicen que mi madre no se ha muerto. Por favor, la amo igual al amor. Sí, lo saqué de aquí, pero qué maravilla, y me gusta que tu relación, como todas las relaciones, sube y baja, pero se la disfrutan y están juntos. Me encanta. Sí. No, yo creo que, a ver, tenemos los dos personalidades muy desquiciadas. Yo creo que eso está buenísimo y nos aprendimos con los años a congeniar. Yo creo que al principio era todo como a ver cómo engrana. Viste que al principio todo está bien, después hay cosas que no están tan bien y bueno, esas cosas que no están tan bien se trabajan. Lo que sí está buenísimo que cada uno tenga su lugar, que cada uno tenga, yo por ejemplo, vivimos cada uno en su casa, tenemos nuestro espacio. Creo que eso es fundamental, creo que eso es genial. No me hace falta a mí tampoco económicamente juntarme con alguien para estar con alguien. Yo tipo tengo mi lugar, mi casita divina acá, toda iluminada, que parece un hotel de transitorio.
¿Por qué? Porque tengo luces por todos lados y Tú prendo pagas la velas, factura, entonces no. prendo velas, prendo saumerios, prendo de todo. Parece tipo la casa de Whoopi Goldberg en Ghost. Así es, así es. Pues ya quieren, a ver, que sigamos hablando del certamen. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué se ha sabido del chisme del hombre que ya no está? El que llevaba la producción creativa del Miss Supra, este hombre Andrés, ¿cómo se Ay, llamaba? Uno no que te- hubo a días de empezar la concentración, resulta que pone ahí Mr. Supra, ponen que no, ningún director nacional establezca contacto con él para temas del Supra, porque ya no tiene nada que ver con nosotros, pero fue a días del certamen, y era el que se encargaba de conducir la parte del talento, era el que entregaba los trofeitos, el que llevaba la parte como, pues sí, era creador, era productor de contenidos del certamen mirá, y se fueron. bueno, tal vez mejore, porque la verdad que a lo último había muchas cosas que mejorar, qué sé yo, para mí. Pero bueno, ojalá que mejore. Yo tipo siempre pienso que las cosas que cambian son buenas, ojalá que mejoren. Hay cosas que no, pero bueno, tipo, qué sé El yo. escenario siempre es muy lindo. El Ahora en escenario esta ocasión, no sé si van a dejar la alfombra o la van a quitar y dejar las creo que pantallas de LED tan lindas. hay algo escondido ahí abajo para mí. Sí, a mí se me hace que es para que no maltraten o rayen porque son puras, son LED, son Ah, pantallas LED, sí, que para mí las son... cuidan porque pues, por eso no dejaron el año pasado a la chica de un país asiático, creo que Tailandia, no la dejaron subir un disfraz que pesaba como Ah, 50, me acuerdo ¿te de acuerdas? eso. Que no la Es bueno, dejaron subirlo. es como hacer, como en El Salvador tuvieron que poner doble vidrio porque sabían que iba a desfilar Nepal. Así es. Doble cristal y se incrementó, el Era presidente ya no, Jurassic ya Park. quería no No hacer tenías la certamen. taza y te temblaba el líquido. Sí, 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 sí. Este, vienen Dios. cosas lindas, va a estar muy bien, los chicos han estado muy contentos hasta el momento, que con quienes he hablado me dicen que la han pasado increíble. Me encanta cómo en un pueblecito tan pequeño pueden dar una concentración no aburrida, divertida, y sí, y le dan mucha promoción allá a la región de Malopolska. A mí me parece que está buenísimo que cada concurso le dé a las candidatas y a los chicos una buena experiencia. Sí. Creo que ahí está la base de todo. Este año pude entrevistar a dos chicas que fueron a Miss Mundo, mañana la entrevisto a Valeria de Puerto Rico. Yo voy aprendiendo también de las entrevistas yo las hago también para aprender yo, o sea, tipo, obviamente, ¿no? Es como un va y viene. Qué sé yo, a mí me parece que más allá de los resultados del Miss Mundo, que creo que todas están contentas porque haya ganado Pal, me parece que es una candidata que se merecía ganar, creo que lo que sacan ellas de que estuvieron ahí es que sí, que fue una buena experiencia. Un montón de fotos, un montón de experiencia como modelos, De porque haces amigas, de contratos, algunas. amigas, tal cual, y te sirve, es material que te sirve para después. Yo creo que eso es tal vez lo que faltó en Miss Universo. Yo creo que veremos qué pasa este año, porque yo siempre trato de dar un changüí. Y bueno, fue el primer año de una organización nueva, veremos qué pasa ojalá que no esté tan ensuciada la cosa. Así es, y que nos divertamos y que las chicas vivan una buena experiencia. Hoy en la mañana platicaba con un creador de contenidos que me dice, voy a empezar a hacer entrevistas como tú, Cuquita, pero ¿cómo le haces para que las mismas preguntas no te fastidien? Le digo, es que siempre se las haces a distinta persona. Sí, Entonces, la respuesta cambia, la manera de decirlas, el orden cambia. Tú hazle y pregunta, sácate una. Yo siempre tengo 10 preguntas que sí o sí tengo que hacer y todo lo demás es extra. Entonces, ¿en sí, qué momento les digo? Cuando se da la oportunidad y cada chica que me responde o cada chico, ahora que estoy entrevistando misters, pues me encanta porque cada quien te da una respuesta distinta en un tono sí. diferente y hace todo, no es repetitivo. Sí, no, yo creo que, a ver, las entrevistas a mí es algo que me encanta hacer. Me parece que es lindo. Creo que cuando se abren y podés cagarte de risa y te podés reír y te podés divertir y podés... Y al principio no querías, ¿te acuerdas? Al principio no Yo te quería, dije, haz entrevistas, al Lucho. principio no quería y bueno, tipo nada, me fui armando como de una carpetita linda y me encanta porque tipo la verdad que la paso joya, yo tipo y Y veo como empezaste con Camino Espinoso.
arranqué con un camino espinoso, pero muy lindo también, ¿no? Yo no me Claro quejo, que la verdad que fue genial. Yo creo que la entrevista con Atenea fue genial, ahí estoy leyendo, la entrevista con Marina, que vino acá a Buenos Aires, cómo me caí de risa con la machete, por favor. maravilloso. No. Después, bueno, con Ileana, con Maga, creo que fueron entrevistazos. Y Creo las que faltan. Sí, las que faltan. Y está bueno que ellas puedan tener un espacio para hablar y sobre todo que puedan decir la posta, ¿no? Que podamos sacarle un poco la máscara a lo que está atrás, porque está bueno también que conozcamos el 100% de las cosas. Así que ahí va. A mí Y esperemos. no sabes lo lindo que fue comer en el mercado Medellín con la maga Ay, al no, día siguiente de que acabó el certamen. Y ella. entonces, lo más maravilloso, yo me encantaba porque decía, siéntate para platicar, porque si te pones de pie te voy a hablar al ombligo y no quiero. No quiero estar. Ella es maravillosa. Yo no hablo mucho de nada, pero tipo, yo tengo contacto con las chicas. ¿Verdad que queda para Queda para mucho tiempo? siempre. Para siempre. Y bueno, qué sé yo, yo las quiero mucho. Entonces, con Maga, cuando pasó lo que pasó, lo primero que yo hice fue, amiga, ¿estás bien? Y me dice, sí, amigo, relajá. O sea, tipo, ahora me voy a hacer conocida en Argentina, que nadie sabe quién soy. Y Bueno, ahí yo dije, el postre, en el mercado el postre fue en lo que platicábamos acerca de cositas que me contó, que luego ya te las contó aquí en el en vivo, y le decía yo, pero no las comentes, porque a lo mejor te juegue en contra. Ya contigo cuando lo vi, dije, qué maravilla, porque finalmente lo quería decir. sí, Entonces no, está muy bien. yo te voy a decir algo. Yo soy muy bicho. ¿Qué Entonces, significa? vuelo lo que va a pasar. Cuando yo la vi tan producida, yo ni bien la vi dije, esta quiere decir algo. Yo tipo, yo ya sabía y nada, cuando hablamos de esto nos cagamos de risa porque es algo que nos va a unir a los dos siempre. Para siempre. Sí, así que es algo que estuvo buenísimo. Para mí se marcó historia. Ella la marcó, ni siquiera yo. O sea, yo estaba ahí escuchando y ella usó el espacio para hablar. Y estuvo bueno porque esto va a ser interesante para que el día de mañana chicas que quieran ir a estos concursos también tengan ese lado de la historia y sepan a qué se pueden llegar Y a cómo cruzar. reaccionar, porque pueden reaccionar distinto, pero que sepan qué puede pasarles. Tal cual. Y bueno, después tuve una pausa, después tuve la entrevista con Ileana, que la amo también a Ileana. La amo, me encanta. Ileana es todo lo que está bien. Y amo hacer las entrevistas con las chicas de Miss Mundo y tipo conocer también el certamen así y haber hablado con Valeria Flores y con Terrones para conocer un poco más del Supra. No sé, a mí me parece, tal vez no es con todo el mundo, como que voy como viendo a quién, yo tipo, y hay veces que les quemo la internet, hay veces que la gente no ve eso, pero les quemo la internet, ¿eh? Les digo, ¿Qué che, significa que les quema la internet? ¿cuándo hacemos la entrevista? ¿Cuándo hacemos la entrevista? ¿Cuándo hacemos la entrevista? Sí. ¿Cuándo hacemos la entrevista? Hasta La que gente dice, ve la entrevista, pero a veces para concretarla. ay, sí, difícil. Bueno, mira, por ejemplo, ahora, viste que yo trabajo en un cole y tenemos una jornada de educación sexual integral en el colegio. Y que no es solamente sobre sexualidad, sino es del cuidado del cuerpo y demás. Entonces, me pareció una idea genial que los chicos de primer año le hagan preguntas a Alina, Miss Argentina 2020. Que además es excelente comunicadora. Es excelente comunicadora y aparte ella tuvo también problemas de sobrepeso en la adolescencia. Entonces, los chicos escribieron como 45.000 preguntas para hacerle y ella está chocha y va a grabar las respuestas en video y lo vamos a ver poner juntos. en el cole con los chicos. Y ellos están, me va a nombrar. Y yo digo, sí, chicos, los va a nombrar. Y bueno, ella está chocha, me dice, ay, Lucho, te amo. Y bueno, estas son las relaciones que uno tiene cuando vas teniendo ese tipo de contactos que yo todavía, amigo, te digo la verdad, no lo puedo creer. Yo siempre tengo mucho los pies en la tierra, pero porque viste que acá en la Argentina no le damos mucha pelota. Entonces es como que, pero que me venga una y me diga, Lucho, quiero entrevistarme con vos y es un montón. Claro, y fíjate, te has dado cuenta que de no ser por los certámenes de belleza en la vida, nos hubiera tocado coincidir a ti y a mí, y ha sido muy bonita coincidencia. Ay, sí, amiga. Nosotros, yo a vos te adoro. Para mí, tipo, hay muchos referentes y bueno, se da que hay veces que no hacemos colaboraciones y demás,
y la gente tal vez piensa que es porque no nos llevamos bien. No es por eso, es porque tal vez hay diferentes tiempos, ¿sí? Sí, Pero bueno, se van pero haciendo aquí las cosas. estamos. Obvio. Y nos respetamos, que es lo importante. Sí, yo te admiro mucho, te quiero mucho, sé que nuestras personalidades como personajes, lo hemos platicado tú y yo, son diferentes, pero mira cómo esta vez, en esta ocasión me gustó cómo pudieron Cuquita y King Lucho, más allá de Jorge y Lucho, poder, creo que embonamos muy bien este día. Sí, estuvo bueno. Yo la pasé bien. Pues estuvimos más centradas. Más coronadas, pero centradas. Coronadas estamos siempre. Así es. Acomódenlo en donde mejor su tolerancia se los permita. Pero bueno, amigo, nada, yo quiero que sepas que nada, yo a vos te quiero un montón y tipo, para mí fue genial encontrarte por Lumita. Luma, tipo, fue la que nos hizo el nexo y fue genial. Yo estoy siempre muy agradecido de la gente que a mí me abrió puertas. Miso, John, vos, yo no era nadie, yo sigo pensando que no soy nadie. Entonces empezar y que me den un espacio que estar ahí con otros que saben y digo, bueno, qué genial, está buenísimo. Y yo eso no me lo olvido más, o sea, son cosas que no se olvidan. Sí, sobre todo porque con las diferencias que tenemos cada quien, vas aprendiendo a unos de una cosa, otros de otras, unos que sí, otros que no, te juntas, te separas, te peleas, te abrazas, te quieres, de todo, así es esto, y pues todo es parte del crecimiento. Mi querido King Lucho, pues ya, para que subas te voy a dejar para que subas tu top, a ver cómo sí, nos sorprende. Que ya lo tengo hecho, anda a verlo, ¿eh? Sí, lo vas a hacer ahorita, porque yo ahorita a las 7 tengo una entrevista con un Mister México que duramos como 3 meses para poder hacer la entrevista. Ahorita se va a hacer. Es un chico que me gustaría ver qué me dice, que se anime luego para el Mister Supra México. Pero por fin, después de meses de estar viendo cómo hacemos la entrevista, pues ya se va a hacer ahorita, dentro de 30 minutos. Bueno, mira, yo voy a arrancar ahora en 3. Pues ya. Y va a ser rápido, así que la gente cuando Lo veo mientras tanto, en lo que empieza mi entrevista, veo tú en vivo. Obvio, amigo, y te digo, las mejores siempre. Yo sabes que te deseo la mejor siempre. Yo me pongo realmente contento de verte a full, de que estés ahí. El otro día vi tu previa de el Miss Perú y fascinado. Y viste, y hay veces que la gente te dice, che, pon el coso, y todavía no había empezado la transmisión. Y yo, uno que también trabaja y le dedica tiempo, digo, ay, pero dejen mostrar esto porque está buenísimo y trabajo un montón. Entonces es como que a veces la gente se pone ansiosa y está buenísimo porque queríamos ver todos el Miss Perú. Claro. Pero y bueno, ahora el viernes, no sé a qué hora vaya a ser, y el año pasado me amonestaron por poner el certamen, entonces pues no lo voy a poner. Te voy a dar un consejo. Yo lo que estoy cierra haciendo... tu canal. No, yo pongo el video y lo pongo en pausa y voy moviendo. Y pongo clips con la barra de espacio de a poquito. Entonces de ahí es como que se va pausando el video. O sea, como que lo estás pasando, pero sin movimiento fluido, continuo. En menos de 5 segundos. Y los segmento. Oye, ¿y no te dice nada de que reconocen la imagen? Porque a mí hasta fotografías de Miss Universo me han pedido que retire fotografías. Miss Universo se puso más conchudo. Pero con del Supra ya hice 2 así y no pasó nada. Lo voy a probar porque ya tengo un strike. Ya ves por lo de fíjate, no te arriesgues, pero para, no sé, la próxima, qué sé yo. Para la próxima. Para el 2028 que se me vaya el miedo. Sí, deja pasarlo. Porque sí, no quiero que te caguen el canal. Ay, no, qué necesidad, tanto que va construyendo uno el espacio para que luego nomás de repente... Sí, no, se ponen tan insoportables aparte. Pero bueno, a la secta, a las coronas de la belleza... Váyanse ahorita a verlo. Los amamos y yo ya, mira, me retiro la de cartón. Yo no, porque no me veo igual de regia sin ella. Amigo, pero yo porque estoy todo hecho. Yo deshecha. No, yo también tengo deshecha algunas partes, ¿eh? Bueno, ya, yo también, pero no. Las protejo más que a las ruinas prehispánicas que tenemos en Yucatán. Bueno, los amo, te amo. Muchos besos. Porque nos podemos tardar 3 horas despidiéndonos, pero bueno. Ay, sí, amo. Tenemos que hacer una entrevista entre los dos un día, sin hablar de mises. Pues hablar de nosotros, que hay tantas cosas. No hablaremos de mises, pero sí de miserias. Y de riquezas también. Me encanta la idea. No de mises, pero sí de miserias. Y riquezas. Hagamos el día que quieras.
Porque somos gente que hemos atravesado mucho camino. ¿Sabes qué Así- me gustaría? A lo mejor contigo lo haría, fíjate. Ay, no es lo que te imaginas. Ay, qué- Se me antojaría que empecemos a hablar de cómo fuimos, de quiénes somos, y ahí mismo Jorge se va a empezar a maquillar de Ay, cuquita sí. y acaba encucado. Me encanta. Me parece Estaría genial. muy bien. Me encanta. Me Así encanta. es, para que vean cómo se hace una buena cuca. Pero bueno, muy bien. Entonces ya no me pierdo ahorita tu top. Y a las 7 la entrevista con, se llama José Carlos Ravelo, Mr. México Manhunt. Así que va a estar muy Amo, bueno. Así es. amo. Bueno, besitos. Entrevistar, Chicos, ¿sabes? cuídense mucho. Muy divertido, te doy este consejín a Carlitos Wiger. Carlitos. Ay, sí. Vive en Italia, ¿verdad? En Dubái, vive. Lo que me cagué Ya de vive en risa, Dubái. no sabes cómo me reí. O sea, muy divertido. Te vas a Es divertir. venezolano. Es venezolano, representó a Croacia. Y a Pero Italia. Y a Italia es su pareja. Italia la pareja, el ex. Muy buena onda los dos. Ah, ya son geniales. ex. Ay, qué golpe tan duro. Sí, pero bueno. Bueno, mejor nos vamos porque tipo estamos metiéndonos en No, problemas. bueno, tú y yo 4 horas aquí. Y el top, se acaba el certamen y tú todavía que no pones el top. Ya pongo el top. Te amo, Bueno. amigo. Te quiero, seguimos platicando, lo planeamos. Besos, chicos. Lo veo ahorita en 20 y tantos minutos y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. ¡Mua! Besitos. ¡Mua!